Ahora, como parte de nuestro proceso de desarrollo interno del, de los guardias que trabajan con nosotros buscamos que ellos puedan, digamos, desarrollarse dentro con nosotros, ¿de acuerdo? No solamente nos basamos en cumplir un plan de capacitación, sino también nos interesa que ustedes, aunque ya tienen experiencia en seguridad privada, puedan, en efecto, pues seguir desarrollándose, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros buscamos actualmente. Ahora bien, es muy importante que entiendan que todo esto que vamos a ver es a manera de inducción, pero son temas que van a ser fundamentales en la realización de sus actividades. Digamos que todas las capacitaciones que van a tener durante el próximo año que viene con nosotros, estrictamente en este sitio, va a ser orientados a la formación de ustedes, ¿de acuerdo? De manera interna buscamos que ustedes tengan un desarrollo, que vayan adquiriendo cierto tipo de profesionalización con nosotros para que también contemplemos a futuro la ocupación de posiciones mayores, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto va orientado a un desarrollo interno que a ustedes también les va a beneficiar en su vida personal. Muy bien, ahora, sé que ustedes han ya tenido experiencia en seguridad privada. Mucho de esto que vamos a ver ya lo conocen. Es muy importante que ustedes también, si consideran que pueden aportar algo, lo hagan. Nos vamos a orientar a las buenas prácticas de, pues, las capacitaciones que ya han tenido anteriormente, las experiencias que también han obtenido anteriormente. ¿De acuerdo? Por lo cual, a manera de inducción, vamos a ver las labores de un guardia de seguridad, ¿de acuerdo? Es una función muy importante para absolutamente todas las, digamos, empresas privadas, particulares, ¿de acuerdo? Porque si ustedes van a un centro comercial, si ustedes han asistido a alguna planta, si ustedes han pasado por algún fraccionamiento, han ido a un bar, lo que sea, siempre van a ver a un guardia de seguridad cuidando el establecimiento, no un policía, no un militar. Un guardia de seguridad es regularmente el que está presente con los particulares, con un cliente en específico para cuidar sus bienes. Por ello, es muy importante que sepamos que el guardia de seguridad se orienta a prevenir posibles acciones que pongan en peligro la seguridad de bienes y personas en general, ¿de acuerdo? Retroalimentación, el guardia de seguridad se orienta a prevenir acciones que pongan en peligro bienes y personas. Muy bien, ahora, por ello es muy importante que nosotros como guardias de seguridad debamos de desarrollar o en su caso potencializar ciertas características, la capacidad de respuesta, ¿de acuerdo? Es decir, poder actuar de manera pronta ante alguna situación que lo amerite. Así también tener un sentido de alerta muy bien desarrollado. El guardia de seguridad que no está de manera inicial alerta a los cambios que se producen en el entorno que está resguardando, va a tener muy poco éxito en su función. También una excelente imagen personal. Ustedes deben de saber que el hecho de portar el uniforme, el hecho de estar adecuadamente uniformado, eso tiene una función disuasiva para las personas que tienen la intención de generar un acto malicioso, hasta el más pequeño hasta el más grande. Entonces, el uniforme tiene esa función, la imagen del guardia tiene esa función principalmente disuasiva. Además, la actitud de servicio. Recuerden ustedes que ante todo, prestamos un servicio a un cliente. El cliente no solamente es el gerente de seguridad o el director de la instalación que ustedes resguardan. Sus clientes son
tanto el gerente de seguridad como las demás áreas que conforman a la empresa, como los ejecutivos y administrativos de la empresa, como el personal que opera dentro de la empresa. Muy bien, todos ellos son sus clientes, por lo cual siempre es importante que dentro de sus conductas, en todo momento, tengan una actitud servicial hacia, pues, todos los miembros de esta organización. Ahora, punto muy importante, la disciplina. Hemos notado que tenemos actualmente personas que han ingresado como guardias y actualmente ya son supervisores. Algo que ellos tienen es de que desde un inicio fueron muy disciplinados en el cumplimiento de sus consignas, en la asistencia a sus turnos, inclusive en aprender y seguir desarrollándose para poder, pues, conocer más sobre su ramo y poder ocupar posiciones mayores. Nosotros valoramos mucho eso y es por tal motivo que buscamos que pues, nuestros guardias sigan preparándose, les abrimos oportunidades para que sigan demostrando que pues pueden hacerlo y les damos la oportunidad de que puedan desarrollarse en ese ámbito. Además, también el apego a procesos y procedimientos. Es muy importante que el guardia de seguridad tenga bien claro que ante todo las consignas son los lineamientos que debe de seguir y debe de apegarse. Un guardia de seguridad que se apega a sus consignas y a los procedimientos que éstas marcan, regularmente no tiene errores. Y eso implica que no haya incidentes en su lugar de trabajo. Por tal motivo, el apego a procesos y procedimientos también es muy importante. Además, responsabilidad en el sentido del cumplimiento de sus funciones, en cuestión a sus horarios del turno, sobre todo cuando tiene que llegar a recibir un turno. Como sabemos, ustedes tienen asuntos pendientes en casa, es muy importante que respeten también el tiempo de sus compañeros. Sean puntuales en los cambios de turno para que pues el compañero que va a salir pueda disfrutar su día como lo tiene planeado. Muy bien. Ahora, trabajo en equipo. Si bien ustedes no solamente de manera individual cuidan una instalación, sobre todo de magnitudes de una planta industrial, como por ejemplo una refinería, no, es un trabajo que se realiza en conjunto con el equipo que les toca trabajar con ustedes. Muy importante que ustedes desde un inicio fomenten el trabajo en equipo, ya que es súper importante, puesto que genera menores vulnerabilidades y además también hace más ameno su turno de trabajo. Tengan bien en cuenta el turno, los compañeros que van a estar con ustedes van a ser como una familia porque durante la mitad del día van a estar conviviendo con ellos. Fomentar buenas relaciones de trabajo y sobre todo tener una facilidad de comunicación, tanto en sentido laboral como en sentido de personal. ¿De acuerdo? La comunicación es importante y es efectiva, sobre todo cuando se realiza el resguardo de un bien. Muy importante comunicar todo lo que sea relevante. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. Muy bien. Continuamos. Ahora, parte de los lineamientos y obligaciones. ¿Cuáles son los lineamientos y obligaciones de manera general? Hay muchos otros, pero estos son, digamos que, los más destacables en un inicio. Principalmente, todo guardia de seguridad debe de presentarse 15 minutos antes de la toma de su turno. Esto es importante para qué? Para poder informarse de las novedades y revisar herramientas de trabajo. Es muy importante que ustedes sepan las novedades que deben de dar seguimiento ante el cambio de turno y también revisar las herramientas de trabajo que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Que reciben radios, el estado de la radio, el estado del teléfono, el estado de la computadora, el estado del detector de metales, lo que tengan, muy importante, revisen el estado de sus herramientas de trabajo. Si hay alguna anomalía, importante reportar al supervisor que algún equipo no funciona, puesto que esos son herramientas muy fundamentales para su labor. También tener su uniforme y vestimenta en impecables condiciones. Como les mencioné anteriormente, la imagen del guardia es fundamental
y tiene un enfoque disuasivo. Además, cumplir eficazmente con las órdenes del puesto. Ustedes van a tener sus lineamientos, van a recibir una inducción por parte del cliente. De hecho, creo que van a ser dos inducciones, pero van a recibir una inducción, ya van a saber más de manera más precisa qué es lo que hay que hacer. Muy importante que se apeguen a eso porque es, digamos, la garantía de su estabilidad, del éxito y también de la satisfacción que el cliente va a tener con ustedes. Otro punto, garantizar la confidencialidad en sus tareas y obligaciones. Muy importante, ustedes son el equipo de seguridad, solamente ustedes deben de saber el porqué de sus procedimientos y qué es lo que compete. Ni visitantes, ni empleados, ni contratistas, ni proveedores deben de saber el porqué, ni tampoco la información que ustedes resguardan. Más adelante vamos a abordar este punto para que lo tomen en cuenta. Esto se relaciona con brindar información y respuesta. La información es un activo. Un empleado no debe de saber el horario de llegada de un ejecutivo, ni tampoco de un administrativo, si está o no está en una planta. Recuerden, la información también es de valor para la organización y solo bajo autorización yo puedo dar cierta información y otra no se puede dar. Otro punto importante, mantener el orden dentro de las instalaciones. Un guardia de seguridad, parte de sus funciones es velar porque todo dentro de la instalación se mantenga en orden. No puede hacer eso si no tiene su caseta, su postín en orden. Muy importante, siempre, siempre, siempre tengan todo limpio, en orden y sobre todo bien identificado. Sus bitácoras, sus radios, todas las herramientas que tengan siempre en orden y su caseta, su baño, todo limpio. Ahora bien, cuidar las instalaciones y bienes de trabajo. Esta forma parte del resguardo de los bienes del cliente. Muy importante seguir la recomendación. Ahora, salvo expresa orden o causa justificada, jamás abandonar el puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Si por algún motivo yo recibo una llamada en casa y hubo alguna emergencia importante, comunique al supervisor mi necesidad de dejar mi puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque solo así puedo yo dar pie a que el supervisor pueda colocar un relevo que haga, en este caso, continúe las funciones de resguardo de mi punto o de mi postín y no generar una vulnerabilidad. Nosotros buscamos darles respuesta de manera pronta en caso de alguna emergencia, pero estas emergencias deben de ser justificables. Esto se les comenta en el video de inducción que les hice llegar. Muy importante lo revisen para que sepan bien bajo qué causas son justificables, en este caso una falta o un abandono del postín. Regularmente se mantienen en una emergencia con hijos, enfermedad de hijos, de cónyuge o en su caso de algún padre. ¿De acuerdo? Solamente bajo esas causas. Ahora bien, por fallecimiento aplica tanto para hijos, padres, cónyuge y hermanos. Solamente su núcleo cercano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Muy No, bien. no. Otro punto muy importante, y esto creo que ustedes lo conocen bastante bien, puesto que aplica para todas las empresas de seguridad, eviten consumir alimentos en su caseta durante su jornada de trabajo, principalmente a ustedes en su rol y dependiendo la conformación del turno les van a asignar un tiempo de comida, ¿de acuerdo? Y les van a decir, aquí es donde tú puedes consumir tus alimentos. Muy importante se apeguen a eso. Ahora bien, no consumir ni presentarse al servicio con aliento alcohólico o en estado de ebriedad, ni consumir este tipo de sustancias dentro del sitio de trabajo. Eso genera baja inmediata. Muy bien. Otro punto muy importante. Eviten entablar relaciones de amistad o confidencia con visitantes, contratistas y empleados del establecimiento. Les voy a contar una anécdota. Conocimos un caso que sucedió en el norte del país, en el cual un guardia de seguridad
era muy amigo de un empleado. Este empleado tenía cierto tipo de relación con un cártel. En un día pidió el poder salir de su lugar de trabajo al guardia en horas de trabajo, sin un pase de salida. Resulta que dentro de las cámaras de seguridad se visualiza que el personal empleado de la planta está conversando con unas personas que estaban ahí cerca de una camioneta. Se urge un altercado y meten al empleado de la planta dentro de la camioneta y ya no se supo más de él. La empresa empezó a reclamar a esta empresa de seguridad el por qué, o sea, el por qué el guardia de seguridad había dejado salir a su empleado en jornadas de trabajo, porque ahora la empresa tenía que responder por eso. Muy bien. El guardia de seguridad atribuyó que pues era su amigo y no vio mal dejarlo salir. Sin embargo, pues esa persona, ese empleado ya no apareció. Si ustedes entablan cierto tipo de relaciones de amistad o confidencia con algún visitante, con algún contratista y algún empleado, estos van a tener la idea de que por ser amigos, por ser cuates, ustedes tienen que pasar por alto ciertos procedimientos. Cuidado con eso porque sí puede generar problemas para ustedes. Ahora bien, todos estos lineamientos son muy esenciales para que ustedes tengan un buen desempeño. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, muy bien. Ahora, vamos a abordar el primer tema de este curso de formación, este curso sobre derechos humanos. Ahora bien, hay tres aspectos que son fundamentales para todas las actividades que hace un guardia de seguridad. El primero, derechos humanos; el segundo, marco legal; y el tercero, uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque de estos son base en todas las actividades que ustedes realizan. Control de acceso, rondines, patrullaje, cacheo, revisiones vehiculares, todo esto, digamos, tiene una base y parte de los derechos humanos. ¿Por qué compete el guardia de los derechos humanos? Porque el guardia tiene sobre todo trato con personas. Y es muy importante que el guardia de seguridad conozca cuáles son los derechos principales relacionados al ser humano y cómo yo puedo no violarlos, ¿sí? En una revisión física, una persona puede sentirse vulnerada de sus derechos por el hecho de someterse a ese tipo de control. Entonces, muy importante que ustedes conozcan esto que vamos a ver a continuación. Principalmente, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano tiene derechos desde el nacimiento. Y estos derechos no distinguen de raza, no distinguen de sexo, no distinguen de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión o cualquier otra condición. Independientemente de cómo cada quien sea, tiene derechos humanos. Muy bien. Ahora, los derechos principales que suelen estar más presentes en el ámbito de la seguridad privada son a la no discriminación, a la vida, a la libertad de expresión, igualdad ante la ley, libertad de pensamiento, a la salud, igualdad social, a un patrimonio, al trabajo digno, a ninguna esclavitud y a la educación. ¿De acuerdo? Hay muchísimos derechos humanos. Muy bien. Todos tenemos estos derechos, por lo cual tienen dos, digamos, características principales. Una, son inalienables, que quiere decir que no se pueden suprimir, no se le pueden quitar a la persona sus derechos, pero en determinadas circunstancias o situaciones, sí se pueden. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la libertad, pero si yo cometo un delito, el Estado puede quitarme el derecho a la libertad para poder meterme a una prisión. ¿Bajo qué motivo? Para resguardar la vida de los demás ciudadanos porque yo soy un agente peligroso. Muy bien. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos derecho al libre tránsito. Podemos andar por donde queramos, ¿no?
Sin embargo, si yo me acerco a la planta que ustedes resguardan y quiero entrar y ustedes me dicen, necesitas primero tener una cita, bajo autorización te dejaremos entrar y tienes que someterte a un proceso de control. Te vamos a realizar un cacheo, tenemos que solicitarte tu identificación y solicitar un registro. Yo puedo apelar a que están violando mi derecho al libre tránsito. Sin embargo, ustedes pueden tener la facultad de decirme, no violamos tu derecho a libre tránsito, pero esto es propiedad privada y estoy resguardando a las personas que se encuentran dentro de este establecimiento. No te voy a obligar a que te sometas a un control, pero no puedes pasar. Muy bien. Entonces, muy importante que ustedes conozcan bajo qué circunstancias uno puede o no puede violar un derecho humano. Muy importante, ante todo, toda persona que quiera acceder al lugar que ustedes resguardan debe sujetarse sí o sí a los procedimientos de seguridad por el bien de los bienes del cliente y las personas que trabajan con el cliente. Muy bien. Toda la empresa que contrata a un empleado de recursos humanos les menciona desde un inicio cuáles son los procedimientos que tienen que seguir para poder ingresar y salir de la instalación, por lo cual ellos firman un consentimiento en su contrato. Es muy poco probable que haya algún factor que sea válido para que ellos digan, no, es que José Humberto le está violando mis derechos humanos porque me quiere hacer un cacheo y quiere revisar mis pertenencias. No, viola sus derechos cuando lo obligas. Sin embargo, un guardia de seguridad no puede obligar a alguien a someterse a algo que no quiere, pero sí no puede permitirle el acceso y reportar que fulanito no se sometió al control. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo mantener el respeto a los derechos humanos? No obligar a la persona y siempre tener en cuenta que ante todo, una persona que intenta ingresar a una propiedad privada debe someterse a los procedimientos por la seguridad de las personas que trabajan dentro de la planta y los bienes de su cliente. Muy bien. Ahora, los derechos humanos tienen ciertos principios, uno que son universales, es decir, que aplica tanto para mexicanos como para japoneses, como para chinos, como para rusos, ¿de acuerdo? Son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se complementan. Por ejemplo, si yo tengo derecho a la vida, por defecto tengo derecho a la salud, tengo derecho a un trabajo digno, tengo derecho a, en este caso, una vivienda y vienen muchísimos más. ¿De acuerdo? Ahora, son indivisibles, no pueden ser fragmentados, sean cual sea su naturaleza. Si yo tengo derecho a la vida, no puedo tener no derecho a la salud, o sea, tengo que tener otro derecho adicional, no pueden ser fragmentados. Ahora, son progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos van en evolución, no van en involución. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos derecho a la no esclavitud, pues esto va a ir evolucionando a un grado de que va a mejorar, no vamos a ir en retroceso. Muy bien. Ahora, como les mencioné, ¿qué es la relación que tiene con la seguridad privada? Ante todo, un guardia de seguridad debe de conocer los derechos humanos. Yo les hago mucho la recomendación, métanse un día en el transporte, si tienen la posibilidad, googleen qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos que competen. Muy importante que ustedes lo conozcan, para que sepan bien que, pues, primero hay que respetarlos durante el ejercicio de nuestros deberes, ¿de acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, en un caso, un guardia armado. Un guardia armado sabe que si tiene una agresión en el mismo nivel, un arma de fuego, de un delincuente, debe de buscar sobre todo, pues, velar por su derecho a la vida, ¿muy bien? Es decir, no puede matarlo, solamente tiene que eh, tiene que dejar la amenaza inactiva, incapacitarlo.
muy bien, o reducirlo, no puede matarlo. Tiene que, sobre todo, quitar la posible amenaza que apela a su vida y a las de sus compañeros y a los bienes. Muy bien. Entonces, muy importante, el guardia de seguridad ante todo debe de, en sus acciones, velar por el respeto a los derechos humanos. También debe de conocer, comprender, interiorizar y divulgar los derechos humanos a través de la cultura del respeto, la garantía del mismo y su educación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un compañero nuevo y veo que está realizando acciones que posiblemente violen un derecho humano y generen un problema para él, es muy importante nosotros dar el soporte si es que este compañero desconoce esa parte. Muy bien. Esto es, ante todo, para que ustedes pues no entren en algún tipo de dificultad o problema. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. No, hasta ahorita no. Perfecto, muy bien. Ahora, pues en este caso, yo les hago mucho la recomendación, tomen medidas para garantizar esto, ¿de acuerdo? Ustedes tienen derechos humanos y siempre tienen que hacerlos respetar y valer, pero también dentro de sus acciones deben de fomentar la valía de estos. Ahora, igual, tener mucho cuidado y hay que rechazar cualquier tipo de discriminación por edad, por raza, color, sexo, religión. Les voy a platicar un caso. Conocí un guardia de seguridad que en una capacitación me comentaba, él estaba en un hotel, justo en un hotel, como guardia de seguridad en recepción. Pasó que llegó una persona, aparentemente mujer, que pues, en este caso tenía una reunión con un ejecutivo que estaba en una suite de trabajo. Muy bien. Esa persona se identifica como hombre en su INE. El guardia de seguridad al revisar el INE ve que en efecto la cara de la persona es la misma, pero pues en este caso trae el cabello largo y pues viene vestida como mujer. ¿De acuerdo? El guardia de seguridad, ante todo, le comentó a esta persona, ¿sabe qué? Por procedimiento, nosotros debemos de realizar esto. Sin embargo, veo que la identificación que usted me está proporcionando no concuerda con lo que usted me está mencionando. Permítame, voy a comunicarme al área y voy a solicitar la autorización para poder dejarla pasar. Ante todo, el guardia de seguridad fue cordial, le pudo dar una orientación de manera clara a la persona para que no se sintiera discriminada y sobre todo solicitó digamos, una alternativa de acceso. ¿Sabes qué? Tengo a esta persona, se identifica como hombre, pero viene vestida como mujer. Necesito tu autorización, si tú la esperas, para poder dejarla pasar. Muy bien. Total, que tuvo la autorización y el guardia de seguridad, en efecto, hizo el registro, pero en observaciones dejó asentado que pues, la persona es hombre, pero se presentó vestida como mujer. Sin embargo, le pidió solicitud en este caso, a la persona que iba a visitar y le dio el acceso. Muy bien, y llevó todo el protocolo de resguardo de identificación y control de acceso posterior. Mucho cuidado con hacer algún tipo de acción discriminatoria. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Sobre todo porque la gente actualmente suele ser muy sensible por ese lado, en un control de accesos, con un compañero, con un cliente, con un empleado. Muy bien. Ahora, los derechos humanos tienen ciertas características. Es muy importante que ustedes conozcan sobre todo que hay derechos humanos que son civiles, que son políticos, culturales, colectivos, económicos, sociales, en su caso. Muy bien. Esto no es, digamos que tan fundamental para nuestra actividad, pero sí es muy importante que ustedes conozcan que en el ámbito social, civil, cultural, colectivo y económico se relacionan con nosotros. Muy bien. Por ejemplo, suele haber clientes que por el simple hecho de ser directivos de la empresa o ser visitantes de otro lugar que se relaciona con nuestra planta, se sienten con el derecho de no pasar los filtros. Muy importante,
No es que te discrimine por ese lado, pero todos tienen que pasar por los filtros que ameritan. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con los derechos humanos? No, hasta ahorita no. Muy bien. Ahora, vamos a profundizar en los otros dos puntos fundamentales para las actividades de guardia de seguridad. Marco legal y uso legal de la fuerza. Muy bien. Es muy importante que tengamos identificado que ante todo, dentro de la seguridad pública, un policía, un militar, guardia nacional, responden al poder ejecutivo y legislativo de la nación. Un guardia de seguridad privada responde a la empresa que lo contrata y al cliente que le presta el servicio. Esa es la principal diferencia. Segundo, la seguridad pública es reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos reaccionan ante el delito. Ellos reaccionan ante un delito. Y el guardia de seguridad privada genera acciones preventivas y disuasorias del delito. Muy bien. Un policía, él va a asistir para poder atender algún hecho delictivo que ya ocurrió y para dar el seguimiento, en este caso, a pues la aprehensión del criminal. ¿De acuerdo? O en su caso, para hacer retener la escena del crimen regularmente. Es decir, el delito ya ocurrió. Ahora sí, yo como policía intervengo. Sin embargo, un guardia de seguridad realiza acciones que previenen que un delito ocurra. Muy bien. El policía, el militar, la Guardia Nacional son funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir? Que responden, en este caso, al pueblo y viven con los impuestos del pueblo. Un guardia de seguridad es un ciudadano y vive conforme a lo que su cliente paga por su servicio. Muy bien, muy importante tengamos esto en cuenta. Ahora, aquí esto es importante. La Ley General del Sistema de Seguridad Pública dicta las modalidades que un guardia, o en este caso la seguridad privada, pueda actuar. La primera, monitoreo electrónico. Eso compete a la seguridad privada. Protección, traslado de personas, traslado de valores y actividades de vigilancia. En eso se concentran todas las actividades que nosotros realizamos. Que hay actividades específicas para cada uno de estos rubros, las hay. Sin embargo, ante la ley, estas son nuestras actividades, ¿de acuerdo? Muy diferentes a las de un policía. Ahora, el artículo 151 especifica que el guardia o cualquier servicio de seguridad privada son auxiliares a la función de seguridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que un guardia de seguridad no es un policía, sino es un agente particular que coadyuva en materia de seguridad patrimonial, industrial, de valores, personas y o inmuebles. Coadyuva, previene, disuade de alguna acción peligroso, condición insegura, acto inseguro. ¿De acuerdo? Que son factores de riesgo. Ahora bien, el artículo 152 refiere que los elementos operativos de seguridad privada no tienen el carácter de autoridad, es decir, no es un policía. No tenemos el respaldo ante la ley para poder hacer funciones de un policía, ¿sí? Pero es muy importante que sepamos que hay ciertos grados o sea, ciertas características que la ley no respalda, ante todo como preventivas, disuasorias, ¿de acuerdo? No de intervención, no de retención. Muy importante que tengamos identificado lo siguiente. ¿Cuáles son las acciones que un guardia de seguridad puede desempeñar? Protección, vigilancia, custodia de personas, custodia de información, custodia de bienes inmuebles, custodia de bienes muebles o valores, incluido su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad,
Así también un guardia de seguridad puede aportar datos para la investigación de delitos, apoyar en caso de siniestros o desastres en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública. ¿Qué indica esto? Que si dentro de la instalación que yo resguardo hubo algún tipo de circunstancia o algún tipo de delito, yo como guardia de seguridad estoy obligado a compartir mi bitácora más bien de información de accesos para tener el control de las personas. Si un empleado dentro de la instalación que yo resguardé se accidentó, yo tengo que compartir mis informes sobre condiciones inseguras o vulnerabilidades que detecté en mi rondín, ¿de acuerdo? Si hay algún tipo de incidente, algún tipo de sismo, algún tipo de temblor y de alguna manera hubo un accidente, un incidente que ya tuvo tanto daño material o humano, yo como guardia de seguridad debo de apoyar a Protección Civil, a la policía, para poder realizar actividades de búsqueda, actividades de rescate incluso, ¿de acuerdo? Entonces, si bien hacemos actividades que competen a la seguridad, no somos policías, no tenemos el mismo respaldo, pero sí podemos ayudar en determinadas circunstancias. También es muy importante que eso lo tengan identificado, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, todo está quedando claro. Muy bien. Ahora, vamos a comentar el uso legal de la fuerza. Muy importante. La ley del uso, más bien la Ley Nacional del Uso Legal de la Fuerza entró en mayo del 2019. ¿Qué implica? Implica lo siguiente. También se conoce como el uso gradual de la fuerza y se sustenta en la capacidad de la autoridad para distinguir diferentes situaciones de riesgo ante las que se encuentran él o los ciudadanos y ubicarlas en el nivel correspondiente y actuar en consecuencia. ¿Qué significa esto? Que si yo como ciudadano tuve la necesidad de aplicar la fuerza para poder defenderme ante una agresión, ante la ley, lo que yo hice y lo que la persona que me agredió hizo va a ser evaluado para poder determinar si la aplicación de esa fuerza que yo hice como ciudadano para defenderme de una agresión se considera legal o ilegal. Esto tiene muchas implicaciones. Lo que la ley prácticamente usa para discernir entre legal e ilegal es que la acción de defensa debe de ser igual o similar a en este caso, la intención o la acción de agresión. Es decir, si una persona viene y me intenta agredir con los puños, yo no puedo usar ni un tubo, ni una navaja, ni una pistola para defenderme. Eso ya es el uso excesivo de la fuerza. Tengo que usar una fuerza igual. En este caso, responderle con los puños, muy bien, con la fuerza. Ahora bien, si una persona viene con un tubo y yo me defiendo con los puños y logro defenderme y reducir al agresor, también es legal. Pero si yo uso una fuerza muchísimo mayor a- diferente a la con la que me están agrediendo, ya es un uso excesivo de la fuerza y por consiguiente ya tengo un grave problema. ¿De acuerdo? Ahora bien, muy importante que nosotros conozcamos esta ley. El personal de seguridad privada que desempeña en los diferentes puntos sus actividades es muy importante que conozca que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. ¿Sí? Es decir, hay guardias de seguridad que, como parte de sus funciones de resguardo de bienes y personas, tienen ciertas atribuciones, como por ejemplo el uso de un PR-24 o el uso de gas pimienta. Muy bien.
tengan muy en cuenta que para que ustedes puedan usar algún tipo de herramientas de defensa, deben de tener bien presente lo siguiente: deben de estar debidamente capacitados, deben de tener las facultades. ¿Qué quiere decir esto? El respaldo por la empresa, confiar, y por el cliente, de que pueden aplicar ciertas medidas defensivas. Y otro punto, deben de tener la seguridad de que se puede implementar. Es decir, si una persona se me pone agresiva en un control de accesos y me está agrediendo con las manos, yo no puedo usar un PR-24 porque ya sería un posible uso excesivo de la fuerza. Pues tengo que buscar otras maneras de reducirlo. Por ejemplo, si puedo aplicar el gas, sí, porque eso va con la finalidad de incapacitarlo. Pero debe de estar bajo mis lineamientos, mis consignas, que yo puedo realizar eso. Por lo cual, como auxiliares de la seguridad pública, el Estado sí proporciona ciertas autorizaciones al guardia para poder emplear ciertas herramientas de defensa, como por ejemplo un PR-24, un gas pimienta o inclusive hasta armas, para defender tanto su integridad como la de terceros, que están bajo su cuidado de acuerdo a la normatividad vigente, así como su uso en la aplicación de la legítima defensa. Pero como les menciono, aunque ustedes sean guardias de seguridad, primero deben de estar capacitados, segundo, deben de estar respaldados tanto por confiar como por el cliente, y tercero, ustedes deben de tener la seguridad de que se pueda aplicar esa herramienta. Ahora bien, no solamente hay, en este caso, herramientas específicas de agresión, sino también hay otros métodos de contención. Ante todo, recuerden que el uso de la fuerza debe de ser proporcional al que emplea nuestro agresor. Debe de ser igual, no mayor, ¿de acuerdo? No le podemos responder con una fuerza mucho mayor al que usa en su agresión. Bien. Ahora, muy importante, es muy fácil que nosotros no aprendamos a discernir qué puede ser aplicable y qué no. Sin embargo, tengan en cuenta que si yo me defiendo y hiero en una herida muchísimo menor en órganos no vitales para reducir al agresor, ante la ley yo puedo ser excluyente de un delito, es decir, no cometí un delito, ¿de acuerdo? Porque repelí una agresión que es real e inminente y pues usé mi razón y utilicé medios proporcionales para poder defenderme, ¿de acuerdo? Ahora bien, muy importante, la agresión debe de ser real. ¿Qué quiere decir esto? No me la imagino, no creo que me va a agredir. Debe de ser real, debe ser el momento presente. Debo de estar próximo a recibir la agresión. Esa es una. Dos, actual, es decir, en este momento está por agredirme. Ya identifiqué que, en efecto, esa agresión va a ocurrir. Y tres, inminente. ¿Qué quiere decir? Si yo no realizo una acción, voy a salir herido, o en su caso, una persona que yo resguardo va a salir herida. Muy bien, son las tres características principales. Ahora bien, el objetivo del uso de la fuerza es repeler la agresión real e inminente. Muy bien. Ahora, sea cual fuere el medio del agresor, el objetivo que nosotros tenemos será reducirlo, incapacitarlo, evitando que continúe su agresión y preservando el derecho a la vida. Muy bien, es muy importante que preservemos el derecho a la vida. Recuerden, derechos humanos. Tenemos que reducirlo, no matarlo, no herirlo, hacer absolutamente alguna acción que pueda perjudicar el derecho a la vida de nuestro agresor. Ahora, el artículo 5 de la Ley Nacional sobre el Uso Legal de la Fuerza indica a todo ciudadano que el uso de la fuerza se hará en todo momento con el pleno respeto a los derechos humanos. Muy debatible actualmente. Si un agresor busca un delincuente
me quiere matar, yo debo de responder, pero no matarlo. La ley implica eso. O sea, aunque sea mi agresor me quiera matar, yo no puedo matarlo, tengo que reducirlo, incapacitarlo para poder, en este caso, evitar pues una consecuencia muchísimo mayor. Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes procedimientos eh, sobre el uso legal de la fuerza? Tenemos no solamente el uso de las herramientas, sino también contamos con otros tipos de controles que esta ley nos proporciona. ¿Cuál es el primero? Controles cooperativos, indicaciones verbales, advertencias, señalización. Es lo que el guardia de seguridad hace más uso durante el ejercicio de sus funciones. Es lo que el guardia busca en un inicio, cuando una persona se está poniendo muy hostil. Por favor, mantenga la calma. Le hago invitación de que en este caso desaloje el acceso. No puede ingresar porque pues, no se somete al control, parte del protocolo. ¿De acuerdo? Es lo que el guardia de seguridad realiza de manera pronta y es prácticamente el control fundamental ante un guardia de seguridad. Ahora bien, el otro tipo de control, que es el segundo grado, es el control mediante contacto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ya empezamos a mantener distancia y hacemos ligeros toques para poder distanciarnos del agresor. ¿De acuerdo? O lo que solemos ver cuando el policía, en este caso, tiene su mano en la funda de la pistola y mantiene distancia con el agresor. Es decir, mantiene distancia pidiendo la cooperación y que mantenga la calma. ¿De acuerdo? No se ha dado todavía una agresión inminente, pero es un control para evitar la agresión. El tercer punto es la técnica de sometimiento o control corporal. ¿Qué quiere decir esto? Son técnicas que se implementan ya para poder reducir al agresor. Aquí puede haber daños menores en estructuras corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando, pues en este caso, se somete al agresor y se le reduce en el piso y se solicita el apoyo de las autoridades para su intervención. Muy bien. Aquí puede ser, en este caso, solamente el uso de la fuerza física o se puede usar gas pimienta, ¿de acuerdo? Que es regularmente con orientación para reducir al agresor. Sin embargo, el punto número 4 son tácticas defensivas. Aquí ya hay daños a estructuras corporales no vitales. PR24, en algunos usan bastón retráctil, ya son técnicas que implican una herramienta de impacto medio, ¿de acuerdo? Muy importante, el guardia de seguridad solamente está en estos 3 niveles, pero si tiene la capacitación, si tiene el adiestramiento para usar determinada herramienta, tiene el conocimiento de los marcos legales y del respeto a los derechos humanos, y además la seguridad de que puede implementar esa herramienta, puede estar en la táctica defensiva. Es decir, el límite, táctica defensiva, si tengo el adiestramiento, la capacitación, el uso racional de la fuerza, el conocimiento de los derechos humanos y marco legal, y además sé que puedo implementar esa herramienta porque es de igual impacto a la agresión, voy a implementarlo. Si no, ir a otro tipo de controles. Ahora bien, no necesariamente, porque hay situaciones en las cuales no necesariamente implica que yo llegue del nivel 1 al nivel 2, después al nivel 3 y al nivel 4. No, hay situaciones en las cuales puedo llegar directamente al nivel 3. Por ejemplo, si estoy haciendo una revisión física y el agresor me está casi próximo a meter un golpe, yo puedo en ese momento reducirlo y someterlo, incapacitarlo en el suelo, ¿sí? Es decir, es muy variable dependiendo de la circunstancia. Lo ideal es de que vaya del nivel 1 al nivel 2 al nivel 3, pero va a haber circunstancias en las cuales pueden llegar directamente a un nivel, independientemente cuál sea.
Muy importante, eviten a toda costa la implementación de la fuerza letal. Ante esto, a menos que ustedes estén armados, tengan su registro, tengan su permiso de uso de arma y se les mencione que estas son partes de sus actividades, pueden implementarla. Muy difícilmente la ley ampara tanto a un ciudadano como a un guardia de seguridad en este sentido. A menos que tenga todos sus registros, esté correctamente adiestrado en determinadas horas de adiestramiento de tiro y además esté respaldado por el cliente y por la empresa de seguridad. Tengan muy en cuenta, ustedes son guardias intramuros orientados a la protección de bienes. No son escoltas, no son custodios. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con el uso legal de la fuerza? No, ninguna. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, recuerden, hay ciertos controles cooperativos. Por ejemplo, el uniforme es un control cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que de inmediato, cuando alguien ve un guardia de seguridad, lo ve bien uniformado, ve la presencia de autoridad, ya es un factor fundamental en que un criminal decida o no decida hacer algún tipo de acción. ¿De acuerdo? La voz, los ademanes que hace un guardia de seguridad también son controles cooperativos. Muy bien. Ahora, el control mediante contacto, que como recordamos es el nivel 2, aquí ya son actos de contención. ¿Qué quiere decir esto? Se mantiene la distancia. Muy bien. Técnicas defensivas, pues ya implica en este caso el uso de algún tipo de herramienta. Yo les diría que en este caso el gas pimienta puede ser aplicado desde el nivel 3 porque si no hay un contacto. Nada más es para incapacitar a la persona en cuestión de la visión y solicitar apoyo. Sin embargo, muy importante, tengan muy en cuenta, si yo tengo la capacidad sea implementarlo y realmente me están agrediendo con una herramienta o con un objeto de igual poder que un PR-24, lo implemento. Si no, busquen otras alternativas, porque de verdad es muy delicada la franja del uso legal de la fuerza, muy delicada. Si un guardia de seguridad usa sus manos o somete y reduce a un criminal que no tiene alguna otra herramienta, se mantiene la fuerza proporcional. ¿De acuerdo? Muy importante. Ahora, también tengan en cuenta que un guardia de seguridad porta un PR-24 a la vista también tiene un enfoque disuasivo que entraría en este control cooperativo. Regularmente un guardia de seguridad solamente usa el PR-24 en casos de extrema necesidad, ¿sí? Lo agreden con una herramienta del mismo poder. Mientras tanto, es solamente disuasivo. ¿De acuerdo? Dentro de su capacitación anual también van a ser adiestrados en el uso del PR-24. Pero ante todo es muy importante que ustedes sepan y tengan bien en claro cómo es que funciona el uso de la fuerza legal, qué es lo que el marco legal de la seguridad privada implica, de la seguridad pública implica, y sobre todo que tengamos bien identificados cuáles derechos humanos podemos violar. ¿Por qué? Porque no solamente puede ocurrir una circunstancia dentro de su lugar de trabajo, sino también puede llegar a juzgados, ¿de acuerdo? Y ya generar un problema penal o civil. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, consideraciones importantes. Ante todo, el personal de seguridad privada debe de considerar el respeto del derecho a la vida. Segundo, el guardia de seguridad debe de tener en cuenta que tiene la facultad de proteger su vida e integridad, así como la de terceros. Además, como mencionamos, la agresión ante todo debe de ser real e inminente. La respuesta que nosotros generemos para defendernos de la agresión debe de ser igual al tipo de agresión, no mayor, debe de ser igual. Ahora, los pasos anteriores, ¿qué quiere decir esto? Los niveles no siempre son progresivos.
Es decir, el guardia de seguridad deberá encuadrar el momento y reaccionar de acuerdo a la amenaza. Si me están gritando, hago un control cooperativo. Si me están empujando, hago un control mediante contacto. Si me van a agredir, pues ya realizo alguna técnica de control mediante contacto físico. Técnica de sometimiento o control corporal. ¿De acuerdo? Ahora, siempre se debe tener en cuenta que de no entender bien el uso legal de la fuerza y su mal empleo puede generar problemas penales. Yo les recomiendo no solamente se queden con lo que les mencionamos aquí, vamos a reforzarlo dentro del plan de capacitación en el año, pero sí les recomiendo que entiendan bien esto. Forma parte de sus funciones, no solamente aquí, en un futuro pueden estar dentro de una situación que amerite que ustedes se defiendan usando algún tipo de herramienta, ¿de acuerdo? Entiendan bien el uso legal de la fuerza, qué es lo que el marco legal de la seguridad privada marca y cuáles son los derechos humanos que podemos violar en nuestras actividades. Muy bien. Ahora, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? No.